Muchas gracias, doctor, por su introducción. Muchas gracias por poner a disposición de nosotros este espacio del Instituto. Y gracias a la doctora Viviana, al doctor Ricardo, por acompañarnos. El doctor Ricardo está en Washington, vino especialmente a esta reunión y a participar de algunos programas de entrenamiento de la OPS. Muchas gracias. Voy a dar inicio, como comentó el doctor. Es un estudio que busca ver el consumo de sustancias dentro de salas de urgencia, en particular en un hospital en la Ciudad de México. ¿Por qué es importante los accidentes y violencias para el año 2022, que es el último año de información disponible del INEGI? Tenemos que los accidentes son primerísimas causas de muerte en los grupos, sobre todo más jóvenes, y la mitad de estos accidentes aproximadamente son accidentes de tránsito, accidentes de vehículo y motor. Por otro lado, si vemos en términos de la discapacidad, los años de vida saludables perdidos, ya los accidentes de tránsito propiamente, 11ª causa de muerte, y sube hasta la 9ª en términos de años de vida saludables perdidos y sus discapacidades. Para el grupo de 15 a 49 años de edad, los accidentes de tránsito, la 4ª causa en términos de los porcentajes de años de vida saludables perdidas en la población nacional. Entonces estamos hablando de una causa de enfermedad, discapacidad y muerte muy importante en el panorama actual de México. Esta causa de mortalidad ha estado disminuyendo, no solo en México para las mujeres y también para los hombres, no solo en México, sino también en varios otros países de América Latina y en varios otros países a escala mundial. No todos los tipos de accidentes han tenido la misma disminución. En algunos casos, los accidentes de vehículo y motor han estado mucho más estables que, por ejemplo, los atropellamientos. ¿Qué tiene que ver el Instituto Nacional de Psiquiatría con investigación sobre accidentes de tránsito? Bueno, como sabemos, el consumo de sustancias adictivas, principalmente el consumo de alcohol y el consumo de drogas, son factores de riesgo prioritarios dentro del país. Y han estado aumentando su importancia relativa. En 1990, para el total de la población, en 9º lugar el consumo de alcohol, y sube hasta el 7º lugar en el año 2021, que es el año que se utilizó para este ejercicio. Y en el caso de las sustancias, consumo de drogas pasó del 17º al 15º. En el caso de los hombres, es el tercer factor de riesgo en términos de años de vida saludables perdidos, y en caso de las mujeres, un poquito más abajo, hasta el 15º. Consumo de drogas, el 12º lugar en términos de años de vida saludables perdidos. ¿Y cómo se relaciona en términos generales este consumo de sustancias y los accidentes de vehículo y motor? Tenemos algunas investigaciones previas en México que nos muestran que hay una relación de dosis-respuesta entre el consumo en términos de copas estándar, 10 o 12 gramos, una copa estándar. A medida que se incrementa este consumo, hay un incremento muy grande en el riesgo relativo de sufrir algún tipo de accidente de vehículo de motor. No solo para el consumo de alcohol, sino también para el consumo de otras drogas hay relaciones importantes. Si vemos en el caso de las benzodiazepinas y los opiáceos, hay una relación importante entre el consumo de esas sustancias y accidentes fatales. En el caso de los estimulantes como la anfetamina y la cocaína, también tenemos riesgos relativos muy importantes. En el caso del consumo de cannabis, de marihuana, esta relación todavía está un poco bajo discusión y es parte de lo que queremos mostrarles hoy aquí. Entonces, en México ya teníamos varios estudios sobre el consumo de bebidas alcohólicas, su relación con estos accidentes y violencias en general, en particular con los accidentes de vehículo y motor, pero no teníamos información
sobre el uso de otras sustancias y cómo se daba dentro del país y dentro de los accidentes de tránsito. Entonces, lo primero que queríamos hacer es medir estas prevalencias y luego obtener estimaciones de riesgo relativo de tener un accidente de vehículo motor después de consumir alcohol y cannabis. Para eso utilizamos un estudio de casos cruzados desde enero a abril del año 2022. Entonces, lo que vamos a reportar aquí en forma bastante breve tiene que ver con la prevalencia de uso de sustancias 6 horas antes del accidente. Tiene que ver también con el consumo habitual de estas sustancias. Luego vamos a ver el riesgo relativo de tener una lesión por tránsito después de haber consumido alcohol o cannabis. Y vamos a ver cómo este riesgo cambia según pasa el tiempo de la última copa hasta el accidente. Y por último, ver algunos datos sobre la asociación entre el consumo de sustancias y las conductas de conducción. La muestra estuvo compuesta al final por 433 pacientes, son pacientes adultos que por supuesto dieron su consentimiento informado dentro de un hospital de la Ciudad de México, el Hospital General Joco, que es uno de los grandes servicios de urgencia de la capital. Y tenemos para este estudio un cuestionario que se aplica en cuanto el paciente llega al servicio de urgencia y está en condiciones de dar una respuesta a este cuestionario. Y además se le pide consentimiento informado para tomar una medida de aliento para medir la concentración de alcohol en la sangre. Y por último, una prueba de saliva que permite detectar anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabis, cocaína y metanfetaminas. Y aparte también tenemos dentro del cuestionario el consumo de sustancias 12 horas, en los últimos 12 meses. Este es el esquema desde que los pacientes son abordados, un total de 846 durante los poco más de 2 meses que duró el trabajo de campo. Al final participaron 433, una tasa de respuesta del 79%, que está bien dentro de los estándares internacionales para este tipo de estudios. El 62% de esos pacientes entrevistados llegaron a los servicios de urgencia por un accidente de moto. Entonces es el grupo principal en realidad al que dice respecto los resultados de esta investigación. Los datos más generales, y aquí estamos reportando la prevalencia de la sustancia, por ejemplo, consumo de alcohol, que puede ser tanto a través de la entrevista, es decir, cuando el paciente entra al estudio, le preguntamos si consumió alcohol 6 horas antes del accidente, sí o no, pero también si fue positivo al alcosensor. Lo mismo para las sustancias, positivo por el autorreporte o positivo por la prueba de saliva. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí para la población total? Son cualquier tipo de sustancia. 1 de cada 3 pacientes, el 33%, más del 33% de los pacientes que llegaron a los servicios de urgencia después de un accidente de tránsito, lo hicieron con algún tipo de sustancia en saliva, aliento o por autorreporte. La prevalencia más elevada fueron los pasajeros en motocicletas. Casi más del 40% de estos pasajeros tuvieron antecedentes de consumo de sustancias, y el consumo de alcohol es lo más común, casi con 30%. El consumo habitual, que no teníamos datos reportados antes para este tipo de muestra, aquí lo que estamos preguntando es, en la gente que llegó accidentada, ¿cuál es su consumo de alcohol y sustancias en los últimos 12 meses? Bueno, pues resulta que no solo el consumo al momento del accidente es importante, sino que el consumo habitual también lo es. Casi el 40% de las personas que llegaron con el accidente tienen consumo riesgoso de alcohol, y casi el 20% reportó alguno de estos 5 problemas relacionados con el uso de drogas. Entonces, no solo el consumo al momento del accidente, sino también estos sujetos son sujetos que de por sí habitualmente tienen consumo elevado
de alcohol y drogas. El estudio trató de determinar el riesgo relativo de tener un accidente de vehículo de motor como pasajero de coches, motos o peatones, y el consumo de alcohol y marihuana. Entonces, para hacerlo utilizamos una metodología especial que es el estudio de casos cruzados, en el que cada sujeto funciona como su propio control. Al sujeto le preguntamos si tomó bebidas alcohólicas, por ejemplo, 6 horas antes del accidente, y luego le preguntamos, habitualmente cuando manejas el día anterior al accidente, ¿tomaste bebidas alcohólicas, sí o no? Y hacemos eso para 2 o 3 periodos de control diferentes para cada sujeto. Entonces estamos comparando el consumo del sujeto inmediatamente antes del accidente con lo que es su consumo habitual. Y eso nos permite tener indicadores de razones de Monell, o riesgo relativo, que se interpreta como el riesgo de tener un accidente de vehículo y motor si consumía alcohol comparado con no consumirlo. Y el control es el propio sujeto. Entonces, que vemos aquí diferentes formas de medir el consumo de bebidas alcohólicas a través del autorreporte, a través del alcosensor, etcétera, y combinaciones de los dos. Y vemos que para el consumo de alcohol hay un incremento del riesgo de tener la lesión por tránsito que varía desde 3 hasta 6 veces más, independiente del tipo de información que utilizamos para medir su exposición. Por el contrario, en el consumo de cannabis no encontramos relaciones entre el consumo de marihuana y los accidentes de vehículo y motor, excepto cuando utilizamos el autorreporte de consumo de cannabis o la medición por saliva, en cuyo caso hay un incremento 2 veces más de tener el accidente de vehículo y motor. Estamos realizando ahora estudios para ver por qué hay esta diferencia en las estimaciones para la marihuana, mientras que para el alcohol al final siempre son resultados positivos. Hay un estudio previo en Canadá muy similar con términos de los resultados. Creo que hubo aquí un problema en la gráfica. Básicamente lo que hicimos a continuación es ver exactamente cuándo fue la última copa que consumió el sujeto antes del accidente de vehículo motor. Entonces las preguntas es, ¿consumiste tu última copa 1 hora antes del accidente, 2 horas, 3, 4, 5, hasta 6 horas? Y básicamente lo que encontramos es una relación en la que el consumo inmediatamente previo es el que incrementa más el riesgo de tener el accidente de vehículo de motor. Es decir, aquella forma de beber en la que la gente dice la última y nos vamos, bueno, la última es la que te está poniendo en riesgo, incrementa tu riesgo 7 veces más. Si ya pasan 2 horas, el riesgo baja a 2.2 veces. Entonces, lo que está mostrando es que es este impacto inmediato lo que está produciendo el riesgo y los accidentes. En términos de medidas protectivas, que tenemos poca información en México, ¿qué es lo que encontramos? 1 de cada 5 pacientes afirmó haber usado el teléfono móvil 10 minutos antes de la lesión. Es decir, es muy común el uso, que la gente esté texteando o viendo su teléfono antes de tener el accidente. Un total de 73% de quienes no habían consumido sustancias informaron haber usado medidas de protección. Básicamente estamos hablando del uso de cascos, si la gente está en moto, del uso de cinturón de seguridad, si la gente está en coche. Entonces es relativamente frecuente, 3 de cada 4 personas lo usan, siempre y cuando no hayan consumido sustancias psicoactivas. Sin embargo, solo el 57% de los que dijeron que usaron estas sustancias utilizaron estas medidas. Es decir, que es mucho más infrecuente el uso de las medidas según la gente esté o no usando las sustancias.
Esta es la prevalencia de uso de teléfono celular y la prevalencia de medidas protectivas. En realidad, estas medidas de protección en el país han venido incrementándose. Hay otra investigación previa del doctor Ricardo Pérez, que nos acompaña aquí, en donde él obtuvo prevalencias mucho más bajas del uso de estas medidas. Entonces, aparentemente está funcionando los diferentes programas. Esto es para ver la relación entre el uso de las medidas de seguridad y el uso de sustancias. Nos vemos que en todos estos ejemplos de acá, la prevalencia es menor la prevalencia de medidas de protección es menor si la gente ha consumido sustancias psicoactivas. La línea azul es el no consumo. Ya estoy por acabar. Entonces, en resumen, encontramos una alta prevalencia del consumo de sustancias en la muestra de pacientes, independiente del tipo específico de lesión, si fuera peatones o conductores o pasajeros, junto con altas tasas del uso reciente de telefonía móvil. Los pasajeros de motocicleta que estaban bajo los efectos del alcohol fueron especialmente propensos a no llevar casco. En el 2020 se reformó la Constitución mexicana para introducir la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad como un derecho universal. Sin embargo, aunque ya estén los aspectos legales relativamente resueltos, necesitamos hacer un trabajo mucho más cercano en términos del cumplimiento de esta normatividad. Desde el punto de vista de las acciones de salud mental propiamente dicha, creo que debemos desarrollar protocolos para tratar o derivar los pacientes que llegan a los servicios de urgencia para el uso subyacente de las sustancias. Es decir, la gente llega a los servicios, ha consumido muchas sustancias o tiene un patrón de consumo elevado, pero nada de eso deriva en un tipo de tratamiento o se canaliza a la atención especializada. Eso es todo. Muchas gracias. Seguimos ahora con la doctora Vivian Pérez. Como ya se mencionó acá, es asesora de la OPS para seguridad vial, entre otros padecimientos. Y, a ver, doctora, ¿qué está? Doctora, adelante, por favor. Entonces aquí es el apuntador y este es para adelante. Sí, muchas gracias, doctor Borges, y agradezco también al doctor Eduardo Madrigal y a todos los presentes por invitarnos a esta sesión académica. Para nosotros muy importante, como usted dijo, yo soy la asesora para enfermedades no transmisibles y salud mental dentro de la Organización Panamericana de la Salud, la oficina en México. Y quería comentarles un poco, aunque la mayoría debe conocer, ¿no?, qué es la OPS. Pero bueno, quería comentarles acerca de la organización. Como sabe, es un organismo especializado en salud dentro del sistema interamericano. Está fundada desde 1902, también es oficina regional de las Américas de la Organización Mundial de la Salud y tiene la misión de liderar los esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados miembros y otros aliados para promover la equidad en salud, combatir las enfermedades, mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida en los pueblos de las Américas. También desde una visión de ser el mayor catalizador para asegurar que toda la población de las Américas goce de salud óptima, contribuir al bienestar de su familia y de sus comunidades. Todo ello dentro de los valores de equidad en salud, excelencia, solidaridad, respeto e integridad. Es importante, ¿no? La organización trabaja en un marco de un plan estratégico que tiene como eje central la equidad en salud y está basado también dentro de las metas estratégicas establecidas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, también dentro de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas.
para las Américas y también el plan de trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se establece cuál es la cooperación técnica que va a brindar la OPS alineado con las prioridades que establecen los Estados miembros. Dentro de la cooperación técnica estamos estructurados en 6 departamentos y específicamente el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, que ve los temas de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas como las principales enfermedades que vemos y que le damos prioridad. Ahí también entra discapacidad, salud mental y está el componente de seguridad vial, que no está puesto, pero está el componente de seguridad vial y movilidad y también el de violencia. Y por supuesto todos sabemos el gran problema de salud que representan las enfermedades crónicas no transmisibles, que representan las principales enfermedades, una carga de casi el 80% dentro de las principales causas de mortalidad. Y como podemos ver, las muertes causadas por siniestros viales ocupan el 10º lugar. Y esto guarda relación tanto regional como el comportamiento que podemos ver aquí en México. Y casi el 16% de probabilidad reportan estas enfermedades de morir de manera prematura. Y hablamos de muerte prematura cuando ocurre entre 30 y 70 años. Y aproximadamente estas enfermedades también representan 11,5 millones de años vividos con discapacidad y más de 14 millones de años perdidos por muerte prematura. Y por supuesto el tema que nos convoca, ¿no?, es la seguridad vial como una prioridad de salud pública. ¿Y por qué es una prioridad? Por las consecuencias tan graves que tiene tanto en la vida como en la salud de las personas. Y aunque podemos ver aquí que la región de las Américas tiene tasas de mortalidad por debajo de la tasa mundial, son muertes que son lamentables y que no podemos permitir que sigan ocurriendo, porque la mayoría de estas muertes pudieron haber sido prevenibles si se tiene un compromiso y se aplican a nivel del país acciones multisectoriales que existe la evidencia y que se pueden hacer y que podían prevenir muchas de estas muertes. Y por supuesto las muertes, las lesiones, los traumatismos causados por el tránsito tienen una carga muy enorme, no solo desde el punto de vista de salud o sanitario, sino también la carga que representa y las consecuencias a nivel de la economía, la salud, no solo de las personas, de las familias, sino también de los sistemas de salud de los países, de la comunidad. Y hay que llamar la atención de que las muertes causadas por el tránsito se ha convertido casi en la primera causa de mortalidad entre los adultos jóvenes. Ha desplazado a otras enfermedades que son más típicas de esta etapa de la vida. Y aquí podemos ver en años de vida saludable perdidos aquí en México, como casi más de 1.245.000 años fueron perdidos a causa de las lesiones causadas por el tránsito. Y la tasa de mortalidad, esta es una gráfica donde vemos el comportamiento de cómo se ha comportado la mortalidad en estos años y cuál ha sido la tendencia. Y si vemos con este análisis de tendencia al 2025, vemos que el país no estaría en condiciones de cumplir la meta que se establece dentro del plan de acción del decenio para la seguridad vial al 2030. Y por supuesto en todo este contexto, y hubo un decenio de acción lanzado en el 2011, el primer decenio de acción, pero en el 2020 se lanzó el segundo decenio de acción para la seguridad vial con el mandato de la Organización Mundial de la Salud de elaborar un plan de acción donde están especificadas todas las recomendaciones basadas en evidencia que le dice al país cómo hay medidas efectivas para tratar de reducir la mortalidad y los traumatismos causados por el tránsito. La meta que persigue este plan es al 2030 lograr una reducción del 50% de la mortalidad y los traumatismos. Por supuesto, el plan también establece cómo aplicarla y quiénes corresponde, porque esto no es un esfuerzo del gobierno, ahí tienen que estar involucrados todos los sectores, sociedad civil, la academia, las instituciones, los organismos internacionales, para tratar de poder que los países puedan avanzar en este compromiso y seguir reduciendo la mortalidad y la discapacidad por esta causa.
Y hay que reconocer, como bien también mencionó el doctor Borges, cuáles son los principales avances que ha tenido México en este tema. Avances y donde también ha tenido el acompañamiento de la oficina de OPS desde el 2018, haciendo actividades de crear capacidades, abogacía, la relación que tiene con los diferentes actores que trabajan en la seguridad vial, sociedad, academia, y que permitió en el 2020 que México tuviera un cambio constitucional importante, que es referencia a nivel mundial, y es donde incluyen que toda persona tiene derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y este es un logro muy importante y que creó las bases para que en el 2022 se aprobara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Con un componente fundamental, esta ley hace un llamado a establecer desde un enfoque de sistema seguro alineado con el Plan Mundial del diseño de acción para la seguridad vial. Y un componente importante dentro de la ley es esta pirámide de seguridad, donde le da prioridad a los usuarios más vulnerables o con los mayor riesgo en la vía, que son los peatones, los ciclistas y los automovilistas. También en el marco de la ley, y lo consideramos también otro logro, es la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que permite la articulación en los diferentes niveles de gobierno y también la articulación con la sociedad civil. Y más recientemente, ya en el 2003, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que fue aprobada y que tiene el objetivo, por supuesto, de dar cumplimiento a este derecho que está establecido constitucionalmente. Y bueno, dentro de otras actividades que hemos realizado en la OPS el año pasado, en el mes de abril, creo, junio, el 5 de junio, sí. Se realizó una reunión de stakeholders o partes interesadas en la seguridad vial, donde se invitaron a los diferentes actores. México es un país de los prioritarios dentro de la iniciativa Bloomberg Global para la seguridad vial. Entonces se invitaron a todos los actores, tanto internacionales como nacionales, sociedad civil, se hicieron mesas de trabajo y se pudo identificar cuáles eran las prioridades en los que consideraba que el país debía seguir avanzando y acompañando, y cuáles eran el apoyo que iban a necesitar de los organismos internacionales. Y por supuesto se vieron temas de cómo homogenizar, ¿no?, la ley a nivel de los estados, cómo implementar la estrategia nacional y temas más de factores de riesgo como la gestión de la velocidad, entre otros temas. También se contó con la participación del asesor de OMS para el tema, porque esta fue una reunión organizada con los 3 niveles de la organización. Estaba el de OMS, estaba el doctor Ricardo, que es el asesor regional, y nosotros desde la oficina de país. Otro de los temas cooperación técnica que estamos brindando en la oficina de la OPS en México es cómo fortalecer el sistema de emergencia. Es un componente fundamental dentro del plan de acción y es como parte de las respuestas después de siniestro. ¿Y por qué es importante este componente? Porque previene las muertes y las discapacidades. Si tenemos un sistema fortalecido que responde, un sistema viéndolo de una manera integral, desde el escenario donde ocurre el accidente, por decirlo así, el siniestro, el traumatismo, hasta ese traslado al hospital y todos los servicios, visto de una manera integral, por supuesto que va a prevenir muertes y discapacidades, es parte de ese enfoque de sistema seguro que estábamos hablando, contribuye a una equidad en salud, ayuda a resolver otros problemas de salud y es una de las medidas que se ha definido como costo efectiva. Fortalecer, dentro de este componente de fortalecer la atención de emergencia, hemos desarrollado cursos de atención básica de emergencia. Estos cursos van dirigidos a el personal del primer nivel de atención como primer contacto en las lesiones y que permite fortalecer las capacidades que tiene este personal para enfrentar, ¿no?, estos eventos de emergencia, estos eventos, ¿no?, causados, ¿no?, por el tránsito. Este evento lo hicimos el año pasado, se capacitaron, vinieron representantes de todos los estados, tuvimos 21 certificados, muy importante, y recientemente la semana pasada, atendiendo la solicitud que nos hizo Durango por este evento que todos vimos ayer del eclipse solar, hicimos otro curso, es el curso B, el curso de atención básica de emergencia, donde también se capacitó a personal del primer nivel. Otro
Otra actividad que estamos desarrollando con la Secretaría de Salud para fortalecer la atención de emergencia y que todavía estamos en conversación y programación es la realización y la aplicación de un instrumento de la OMS de planificación estratégica que es para evaluar la atención de emergencia y los cuidados críticos. Todavía estamos en la fase de definir quiénes serían las instituciones y los actores que estarían respondiendo esta encuesta, que es muy importante para las autoridades nacionales tomar decisiones en cuanto a dónde están las brechas y cuál sería una hoja de ruta para seguir avanzando en este tema. Y otro componente importante en lo que hemos apoyado al país en la recolección de datos como parte de estos informes sobre el estado de la seguridad vial. Son informes que salen a nivel global y también a nivel regional, es ahí donde está el doctor, el trabajo también. Recientemente salió este último informe, es el 5º informe, y esto también es uno de los mandatos de la Organización Mundial de la Salud que permite que los países puedan comparar y ir viendo cómo está el avance de las medidas que están establecidas dentro del plan de acción. Como país hace una autoevaluación y también que le permite compararse cómo se están comportando otros países de la región. Por supuesto, quedan muchos desafíos para que México pueda seguir avanzando en la seguridad vial, en la movilidad y seguridad vial. Quedan temas como de la gobernanza, el liderazgo, los financiamientos, ver las iniciativas que están acompañando e implementando en el país, y también está el compromiso de la OPS en seguir acompañando al país en estos esfuerzos para tratar de garantizar una movilidad y alcanzar la meta del 50% de reducción de muertes y lesiones causadas por el tránsito. Estos son algunos recursos que se han generado desde la organización y que es en apoyo a estas acciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Pérez Núñez, por favor, asesor regional para estos temas, por favor. Quisiera agradecer al doctor Eduardo Madrigal, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría, su amable invitación a participar en este seminario académico, y en particular al doctor Guilherme Borges, de quien he tenido la oportunidad de aprender mucho y con quien espero sigamos colaborando para avanzar en beneficio de este tema en México, y por supuesto me interesa que sea algo que se pueda avanzar también en la región. Muchísimas gracias. La doctora Vivian, por hacer posible esta visita. Muchísimas gracias. A mí me gustaría empezar hablando de por qué importa la seguridad vial. Ya se ha comentado, muchas personas fallecen, 1.2 millones de personas en todo el mundo al año fallecen por esta causa. Son vidas, son personas, son familias rotas, y son temas que trascienden las estadísticas y habla de un aspecto que también impacta la vida familiar y personal y de las sociedades. Pero el problema no es el alto número de personas que fallecen en el mundo, también hay un número importante que asciende, según las estimaciones, a cerca de 50 millones de personas que sufren anualmente lesiones no fatales y discapacidad, y esto en su conjunto tiene consecuencias económicas y sociales importantes que de alguna manera ha motivado a que los países en el seno de Naciones Unidas establezcan como un tema prioritario de trabajo y como un tema clave que se ha incluido en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, como ha comentado la doctora Vivian. Como en otros temas, las personas con más vulnerabilidad social son las que sufren más las consecuencias de este tipo de eventos, y es por ello que trabajar en seguridad vial y en la prevención de este tipo de lesiones es un tema que abona a la equidad social, y por tanto es algo importante de tener en mente. Y lo más importante es que las muertes y las lesiones severas se pueden prevenir. Todo esto hace que sea del problema de las lesiones causadas por el tránsito
se defina como un problema de salud pública importante y que trabajar en seguridad vial es algo prioritario que debería estar en la agenda de todos los gobiernos del mundo, en particular de la región, para disminuir la carga que generan este tipo de eventos. Llevamos cerca de 20 años como comunidad global trabajando en el tema de la seguridad vial, desde que en 2004 los países dijeron hay una crisis de la seguridad vial en el mundo, y sin embargo, según el 5º informe mundial sobre el estado de la situación de las lesiones causadas por el tránsito, vemos que en realidad 5% se ha logrado bajar a nivel mundial, tomando en cuenta el primer decenio de acción de 2011 a 2021, que se tomó como año de referencia para evitar que jugara un papel el tema del COVID. Pero si analizamos todo el periodo completo, en realidad no ha habido ningún avance. Y esto es particularmente observable en la región de las Américas. El doctor Borges señalaba que ciertamente hay algunos países que han logrado disminuir, pero hay otros en los que va empeorando. Entonces, al final, el agregado es que no hemos podido avanzar en este tema tan importante. Yo quisiera hablar sobre un escenario común en cómo ocurren este tipo de eventos. En un país sin legislaciones integrales de seguridad vial, un individuo que conduce bajo los efectos del alcohol a exceso de velocidad por una vialidad insegura choca contra un poste de luz que dejaron en medio de la vía. El conductor es expulsado del vehículo porque no usaba el cinturón de seguridad, pues el vehículo no contaba con este dispositivo de seguridad ni algún otro que protegiera a sus pasajeros, y muere 1 hora más tarde antes de que la atención de emergencias llegue a la escena. Cuando reflexionamos sobre las razones de por qué ocurrió esta muerte, teniendo en mente identificar las acciones o lo que pudimos haber hecho como sociedad para evitar que esta muerte ocurra, nos damos cuenta que existe una infinidad de causas y que al menos al quitar una de ellas hay elementos para pensar que la muerte no hubiera ocurrido. Esto nos ha llevado como comunidad en seguridad vial a abordar el tema desde una perspectiva sistémica. Si sabemos que frecuentemente las lesiones causadas por el tránsito ocurren por múltiples causas, esto también nos da la oportunidad de encontrar múltiples soluciones potenciales, en la que están involucrados también múltiples sectores y disciplinas, y en la que es necesario transitar de considerar al individuo como el único ente responsable de que ocurran estos eventos, a buscar el rol que tienen las vías de tránsito en que esto ocurra, la seguridad de los vehículos, el tema del control de la velocidad como un tema prioritario, y que eventualmente todo esto, cuando sucede una lesión, pues haya alguien que pueda eventualmente rescatar a la persona lesionada. Esto es lo que se ha denominado el enfoque de sistemas seguros de tránsito. Este enfoque tiene parte de 4 principios rectores básicos. El primero es que tenemos que aceptar que las personas cometen errores, pero que esos errores no deben de convertirse en sentencias de muerte. Sabemos que el cuerpo tiene una baja tolerancia al intercambio de energía que sucede en un evento de este tipo, y por tanto tenemos que crear los mecanismos necesarios para que este intercambio de energía no se traduzca en lesiones severas. En que si bien las personas como sociedad tienen de alguna manera una responsabilidad importante en asumir conductas saludables en la vialidad, también es importante saber el rol tan importante del personal de tránsito en garantizar que quienes no la adopten tengan de alguna manera una consecuencia que desincentive la adopción de estas conductas inseguras, y que eventualmente también debe haber una concientización a quien diseña las vialidades de que estas vialidades sean seguras para los usuarios vulnerables, para quienes sufren más las consecuencias de este tipo de eventos, y que no solo se privilegie la movilidad de los vehículos de motor, sino que se privilegie eventualmente una movilidad más sostenible, más activa, que se traduzca en otro tipo de beneficios a la salud. Y que cuando alguna lesión ocurra, pues haya alguien que rescate a esa persona y la pueda salvar la vida de forma efectiva, con altos niveles de calidad. Y por supuesto que todas las partes de este sistema que he estado hablando deben fortalecerse en combinación. No es, siempre he escuchado, es que debemos de empezar con esto, no es que debemos de empezar en muchos lados, en muchos frentes al mismo tiempo, y es eso lo que podría eventualmente resultar en beneficios
para la reducción de estas muertes. Entonces hemos transitado de intentar prevenir que ocurran los choques, a intentar prevenir que ocurran lesiones, a en este momento estamos tratando de prevenir lesiones graves y muertes. Entonces la atención de emergencia es una forma de prevenir, no es algo tarde, es una forma efectiva de prevenir que sucedan las muertes. Del problema a la solución, la salud pública propone 4 etapas muy simplistas que pongo aquí de forma simplista, pero que es caracterizar en una primera instancia cuál es el problema a través de una adecuada vigilancia epidemiológica, para con ello identificar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que protegen a la gente de que sufra una lesión o muera, y sobre todo hemos transitado a hablar de las causas, ¿verdad? Para incorporar ahí un tema de determinantes sociales que juega un rol importante en este tema, para posteriormente identificar cuáles son las intervenciones que funcionan basado en evidencia, y a partir de una reflexión de cómo se debe de implementar de forma tal que maximice el resultado, se transita o se logra impactar eventualmente los problemas de salud, y con esto reconfigurar nuevamente cuál es el problema, cuáles son los nuevos factores de riesgo, los factores que aún no son atendidos, y eventualmente diseñar las estrategias que permitan avanzar en esto. Entonces, con eso en mente, yo no quiero mandar la sensación de que el alcohol y conducción es el único tema, pero sí es un tema importante. Sabemos que se ha estimado que entre 5 y 35% de las víctimas viales en el mundo están relacionadas al alcohol y conducción como factor de riesgo. El último informe nos habla que 10% de las fatalidades es el promedio que reportan 77 países que están relacionados a este factor de riesgo, que conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol incrementa el riesgo de choque, pero también la severidad de las lesiones resultantes. Comúnmente sabemos que se presenta este factor de riesgo, ya se habló, en combinación con otros factores de riesgo, principalmente el exceso de velocidad, que es una dupla mortal que tenemos que trabajar, y ya se mostraba, gracias a las investigaciones del doctor Borges, la importancia o la combinación con otros distractores al conducir, la fatiga y uso de otras drogas. ¿Qué tan frecuente es que la gente conduzca bajo los efectos del alcohol? Entre 1 y 3% de los conductores europeos, que Europa tiene la mitad de la tasa de la región de las Américas, que es el número 1 y el número 2 a nivel mundial, digamos si lo analizamos por regiones, y el 1 y 3% maneja bajo la influencia del alcohol, 4 a 7% en países de bajos y medianos ingresos. En países de altos ingresos, cerca del 20% de las lesiones fatales presentan algún grado de alcohol. Claramente, en los eventos más severos es donde está más presente el tema del alcohol. En países de bajos y medianos ingresos, el alcohol está presente entre 33 y 69% de los conductores fallecidos, y entre 8 y 29% de los conductores lesionados que sobreviven. Cuando se ha analizado a nivel global con una encuesta de autorreporte, de qué tan frecuentemente lo haces o alguna vez lo has hecho, cerca del 16 a 21% de las personas confiesan haberlo hecho, y esto sin considerar el potencial sesgo de autorreporte que pueda estar incorporado con esto. Entonces es súper frecuente, ¿verdad? Y digamos la fracción atribuible del total de muertes asociada a este factor de riesgo en la región, en los países de la región que sí cuentan con esta información, oscila entre más de 30% en Costa Rica a cerca de 7% en Ecuador, transitando por 19.5% en México, en un estudio que hizo el ST-CONAPRA gracias al apoyo técnico del doctor Guilherme Borges. Hay de alguna manera distintas estrategias que son efectivas para abordar el alcohol y conducción. Principalmente, y pongo ahí en el recuadro verde, lo que tiene que ver con las legislaciones integrales en seguridad vial. Reducir el límite de concentración de alcohol en sangre a 0.05 como límite máximo para quienes conducen, adultos que conducen, reduce entre 6 y 18% las defunciones asociadas. Y claramente en niveles menores de 0.02 gramos por decilitro reduce el riesgo de jóvenes y conductores nobles, que es un tema importante a considerar. Y hay otras estrategias ahí marcadas como efectivas, hay otras prometedoras, y sabemos que hay muchísima necesidad de generar evidencia para temas en particular u otros
que ya sabemos que son totalmente inefectivos y que son, sin embargo, los que los gobiernos deciden implementar de manera continua, como las campañas de comunicación masiva. ¿Cuáles son los criterios de prácticas óptimas que debe tener una legislación en alcohol y conducción para ser adecuada? Tiene que tener un alcance a nivel nacional, tiene que basar el límite de alcohol en la concentración, digamos, en sangre o aire expirado. En algunos lugares se utilizaba anteriormente el ebrio, medio ebrio, y eso ¿cómo lo determina? Saber si camina en la línea. No. Criterios más objetivos hacen que el cumplimiento de la legislación sea adecuado, que el límite de alcohol en población general sea menor o igual a 0.05, e incluso para conductores nobles que sea menor, como ya lo he comentado. Y sin embargo, digamos de que hemos ido rastreando estos en los distintos niveles, en los 5 informes globales que ha habido, vemos que realmente hay muchos rojos. O sea, si hay legislación, afortunadamente, malo sería como en otros temas que ni siquiera la legislación exista. En este sí existe, pero es totalmente inadecuada, todos los que están en rojo. Y ahí contamos a México que tenemos una legislación de movilidad nueva, bonita, y se perdió la oportunidad de incluir elementos tan esenciales como que un menor nivel de alcohol en sangre para población joven y de alguna manera inexperta. En amarillo están las personas o los países, que tienen una legislación adecuada, que son 8 en la región para 2023, y de alguna manera quienes tienen una buena legislación y la aplican rigurosamente, solamente tenemos 3 en la región para 2023. Entonces, de 2009, que empezamos a contar esto como organización, a 2023, 7 países mejoraron su legislación y 3 la aplican rigurosamente de 35 estados miembros que tenemos en la región. Claramente es insuficiente el esfuerzo que tenemos que hacer y la tarea pendiente está ahí. Pero hay otros elementos que hacen que la legislación se convierta en algo más ideal, ¿verdad? Que sea una infracción primaria, que alguien con claros, signos de intoxicación pueda ser detenido sin ninguna otra justificación y pueda ser sancionado, preferentemente de forma gradual. Mientras más consumes, mientras más alcohol tienes, más sea la sanción, para que esto desincentive de alguna manera este tipo de conductas. Que haya controles aleatorios y testeo obligatorio en todas las colisiones, para que eso de alguna manera sirva como un elemento de disuasión. El manejo de infractores y reincidentes a través de la rehabilitación, a través de intervenciones breves, a través de sistemas como el Alcohol Lock, que de alguna manera han mostrado ser muy efectivos. Aumentar la edad mínima permitida para el consumo de alcohol como una política más global, prohibir su venta a menores de edad, son temas que contribuyen significativamente y que pueden estar incluidos en esta legislación o en otras legislaciones paralelas que de alguna manera en conjunto ofrezcan un potencial de disuasión. Restringir la venta, etc. Y para ello la Organización Panamericana de la Salud ha impulsado el paquete técnico SAFER, que busca disminuir los daños relacionados con el alcohol de una forma más integral, como una política más integral que pase también por 5 áreas de intervención importantes, desde fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol, impulsar y hacer cumplir las medidas de lucha contra el consumo de alcohol, que es donde se enmarca lo que yo he ido hablando hasta ahorita, facilitar el acceso de tamizaje y las intervenciones breves, así como el tratamiento, hacer cumplir las medidas de prohibición o restricción con respecto a la publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol, y por supuesto la política de aumento de precios del alcohol a través de impuestos y otros tipos de políticas. Como comercial hay un asesor regional que trabaja en este tema y que el día próximamente sale pero el día 16 de abril estará llevando a cabo un seminario virtual sobre intervenciones breves, en el cual sabemos que participarán autoridades de alto nivel, incluida la doctora Guillermina Nátera de este instituto. Entonces, para quienes puedan participar, creo que va a ser una buena oportunidad. Con respecto a la conducción bajo los efectos de otras drogas, pues sabemos que conducir bajo los efectos de otras drogas incrementa el riesgo de colisiones, la gravedad de las lesiones y resultados negativos que suceden cuando ocurre un evento de tránsito. Y esto puede ser desde un efecto aislado,
que aquí les presento algunas estadísticas que ya comentaba el doctor Borges anteriormente con más detalle, pero también hay que tener presente que es un efecto, digamos, combinado o de interacción entre el uso de alcohol y otras drogas, incrementa exponencialmente el riesgo a 23, digamos, comparado con quien no consume nada. ¿Qué tan frecuente es? No hay mucha información a nivel mundial, es necesario ir generando más estudios en los países. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en 2016, 44% de los conductores fallecidos dio positivo a alguna droga. A mí me parece que es alarmante una cifra de esas, particularmente en un país que tiene 44,000 defunciones al año y que digamos, en el contexto del primer decenio de acción incrementó en lugar de reducir el número de muertes en su país, y que es claramente mucho mayor al 28% que se documentaba con la misma metodología en 2006. En México hay poca evidencia, la poca evidencia que tenemos es gracias al doctor Borges, perdón por mencionarlo tanto, pero de 0.3 a 2% en ciudades fronterizas, y de alguna manera el otro estudio que ya nos presentaba anteriormente se suma a este tipo de evidencias. Desafortunadamente existe poca o nula evidencia sobre prácticas adecuadas o criterios de prácticas óptimas para legislaciones que aborden el tema de la conducción bajo los efectos de otras drogas, y creo que es una información o una evidencia que necesitamos como comunidad para trabajar. Sabemos, digamos, es bastante plausible o es razonable pensar que tiene algún efecto positivo tener una legislación, pero no hemos documentado el impacto que esta legislación o las características que debe de tener para que el impacto de esta legislación sea adecuado. Y aquí están de alguna manera los investigadores que podrían hacer posible que contáramos con esta información, desde el Instituto Nacional de Salud Pública, que trabaja en ese tema, hasta el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde hay capital suficiente para avanzar en este tema. Yo con eso les quiero agradecer el favor de su atención y sobre todo la amable invitación de estar aquí para hablar de estos temas que me parecen tan importantes. Muchísimas gracias.